Teatro. Recibimos ahora a nuestro invitado de la tarde de hoy, como todos los lunes aquí en Aló Contigo, el señor Marcelo Acuistapache. Adelante, por favor. ¡Bravo! Hola, Marce. Marce, ¿cómo Marce. estás? Qué alegría verte. Igualmente, que hace tiempo que no nos cruzamos. ¿Cómo andan, chicos? Hola. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Fantástico. Bueno, estuve viendo ahí que venís con un caso bastante, bueno, como todos los tuyos, ¿no? Que nos estremecen a todos. Sí, la verdad que son esos casos que siempre tienen un dejo. Yo siempre digo, si uno tuviera que guionar los casos, sería como imposible, porque tienen esa base de misterio a veces que el propio caso en sí te lo genera, ¿no? Porque a veces las visualizaciones que uno obtiene son claves a veces para poder encontrar a una persona, ¿no? Este caso fuimos a los archivos y es un caso del 2005, pero es un caso que está actualizado, porque fíjense en lo que pasó. Este caso, en el 2005, hacía muy poco tiempo que se sabía de mi condición de psíquico. Fue a principios del 2005 que se fugó información de un caso que yo colaboraba y, bueno, de alguna manera me invitaron a un programa, bueno, y ahí salió todo lo que yo hacía, porque yo durante muchos años trabajé como publicista, tenía mi agencia de publicidad y también tenía imprenta. Y en el 2005, trabajando, digamos, justamente como publicista y con el tema de las vueltas de la imprenta, conocía por muchos proveedores. Entre esos proveedores hay una papelera muy, muy importante en Uruguay. Y un día en la tarde, el 29 de junio del 2005, me llaman por teléfono de la papelera y me dicen que, bueno, que estaban pasando una situación muy compleja, que una de las personas que trabajaba allí tenía a su hermano desaparecido y si de alguna manera yo podía tratar de ayudarlos. Le digo, bueno, en cuanto pueda me doy una vuelta. Fui al lugar, conocí a la hermana de Pablo. Pablo tenía 27 años. La hermana Teresita vino a saludarme, a agradecerme, digamos, si yo podía hacer algún aporte. Estaban muy preocupados porque Pablo desde hace unos años tenía ataques de epilepsia y desmayos. Aunque hacía unos años que venía controlado con medicación, pensaba que podía tener realmente un problema, porque desde el 24 de junio él había desaparecido, vivía cerca del Parque Rodó, me dio todas las características físicas, tenía 27 años, él estaba estudiando en Bellas Artes, se dedicaba a la restauración de muebles antiguos, y bueno, y esa tarde aparentemente él había salido y nadie supo más de él. Las características que él tenía, que me dice que algo le pasó, porque aparentemente era, digamos, fanático de lavarse los dientes antes de comer y después de comer, y vivía con el cepillo todo, y había dejado el cepillo, había dejado los documentos, y eso en parte le preocupó a la hermana. Hacía cuatro días que estaban buscando por todos lados, habían hecho todas las denuncias en todos los hospitales, sanatorios, a nivel privado y a nivel público. Bueno, resulta que no tenía una prenda en ese momento, me dio el nombre y me dio la edad, ni siquiera una foto. Y bueno, yo con esos elementos traté de alguna manera poder empezar a focalizar. Me voy a seguir mis trámites y cuando voy manejando me empieza a venir información. Entonces estaciono y me viene información de una casa que era como en un lugar donde había mar cerca, era una casa de alto, con unas escaleras, escuchaba el sonido de niños jugando, era como un lugar donde él se sentía muy cómodo allí, como que era muy feliz en ese lugar. Era un lugar que había mar cerca, pero también había cerros, muy atractivo, él se sentía el olor de los árboles, corriendo, felices, en bicicleta. Y bueno, me llamó la atención, tomé nota, incluso hice el dibujo de eso. Después seguí manejando, me pareció extraña esa imagen, porque era una imagen como muy etérea, era como una sensación muy etérea. Inmediatamente paro en un semáforo y me empieza a venir de vuelta información, pero veo a un joven sentado en una cama metálica, estaciono nuevamente el auto y veo que tiene una venda en la cabeza,
fue increíble porque era tan vívido. Es una cama metálica, incómoda. Veo que hay otras personas en la habitación. Hay una ventana, las paredes están descascaradas. Empiezo a sentir olor y hay como un olor como a orina, como un olor como a poca limpieza. Veo que está la puerta abierta y veo que pasan personas por esa puerta como que estaban caminando, pero estaban con unas túnicas y como con reacciones y gritos. Asocié de que se trataba de un manicomio o en una situación de esas características, como que era un hospital público y que era un manicomio. Y veo que a los pies de él estaba, digamos, la ficha con el nombre del paciente, donde se pone el nombre del paciente y no veo el nombre. Entonces inmediatamente entendí de que él estaba como NN en un hospital psiquiátrico del Estado, que se había golpeado la cabeza. Y bueno, y me llamó siempre, digamos, la atención esa enorme cantidad de información. Inmediatamente cuando llego a mi casa, ya era tarde, intenté comunicarme con la hermana y sé que estaba todo el mundo llamando, preocupado. En un momento puedo comunicarme y bueno, le hablo al respecto, ¿no? De que él estaba vivo, de que él se encontraba, digamos, en un hospital psiquiátrico. Le dije que estaba en un hospital vendado, que estaba como NN. Ella me dijo, en un hospital no puede ser, dice, porque nosotros buscamos, los primeros lugares donde buscamos fueron a nivel hospital, a nivel policial. Le digo, pero esto es un hospital psiquiátrico. Me dice, ¿pero cómo psiquiátrico? Le digo, sí, le digo, es como, porque hay gente que no está bien de la cabeza por los gritos, por la forma, por el entorno, y es del Estado, le digo, porque hay muy poco mantenimiento y las características donde él se encontraba. Ella quedó muy sorprendida y después le digo, y acoto, una cosa que a mí me llama la atención es que él está como inconsciente, pero está constantemente pensando en ese balneario, en esa casa de Alto, donde juegan, que andan en bicicletas con otros niños, donde es como que él estuviera de alguna manera resguardando ese recuerdo. Y bueno, cuando le comento eso, se sorprende porque bueno, ellos vivieron toda la infancia, iban a pasar las vacaciones a la casa de su abuelo, que es una casa de Alto, cercano allí a Piriápolis, con todas las características que yo describía. Bueno, eso fue el 29 en la noche. El 30, el otro día, jueves 30, a 8:15 de la mañana, me llama la hermana, Teresita, diciéndome que lo habían encontrado, y lo habían encontrado en el Etxepare. Después yo me entero cómo había sido. Aparentemente él salió a la Rambla, tuvo un ataque de epilepsia, se cayó, se golpeó la cabeza. Enseguida lo trataron de ayudarlo, pero estaba inconsciente. Lo levantaron en una ambulancia y lo llevaron al círculo católico, donde le hicieron las primeras atenciones. Y como no tenía conocimiento y no tenía documentos, lo pasaron al Pasteur. Y estuvo en el Pasteur 2 días internado, y como hablaba, divagaba y no tenía nada coherente y estaban escasos de cama, lo terminaron llevando al Etxepare. Que eso es lo que tú veías. Que justamente es lo que yo veía. Bueno, y resulta que lo terminaron encontrando en el Etxepare. Claro, tenemos un tape. Sí, ¿No es así, lo Marcelo? curioso de esto que Sí. quería comentarte rápidamente Sí. es que yo con la hermana me enteré después lo que pasó, pero hoy hace más de 18 años y un mes, y tenía el teléfono y el nombre de ella, y la llamo hoy de mañana justamente porque digo, bueno, qué bueno sería que tenga un testimonio de ella, ¿no? Y me atiende ella, 18 años después, con el mismo teléfono, y bueno, y me cuenta, bueno, que lamentablemente, a raíz de toda esta situación, su hermano unos años después falleció, lamentablemente, pero bueno, ella con gusto me envió un testimonio donde grafica desde su perspectiva, así que si les parece podemos verlo. Por supuesto que sí, vamos a verlo entonces, señor director. Mi nombre es Teresita, soy hermana de Pablo, quien en el año 2005 desapareció. Él tenía problemas de epilepsia, de convulsiones, y bueno, y cada tanto esos episodios le daban en la calle. Y bueno, en ese año 2005 lo dimos por desaparecido, no lo encontrábamos en ningún lugar, o sea, recorrimos hospitales, bueno, la policía, los lugares que él frecuentaba,
y no dábamos con su paradero. Yo en esa época trabajaba en una importadora importante de papel de acá del mercado, en el cual Marcelo era cliente. Por intermedio, bueno, de ese vínculo es que lo contacto y comienza el proceso de trabajo de Marcelo sobre el caso. La verdad que fue muy asombroso, porque lo único que sucedió fue que tuvimos una entrevista propiamente en la empresa donde yo trabajaba, en la cual él me hizo contacto y estuvo solamente en contacto conmigo. No llegamos a una etapa mayor de tener que presentarle prendas o artículos de Pablo, solo bastó con la conversación que mantuvimos. Y bueno, seguimos a la espera y nosotros buscando a Pablo por todos lados, desesperados, con mucha angustia, hasta que tuvimos una luz de esperanza cuando Marcelo nos contacta para decirnos que, bueno, lo primero, que Pablo estaba vivo, que para nosotros eso, bueno, era lo principal, saber que él estaba vivo. Y lo que él primariamente visualizaba era a Pablo en un hospital psiquiátrico, con una venda en la cabeza, lo dibuja sobre una camilla, lo cual él nos describe que para él era un sanatorio público, porque él veía que las paredes estaban deterioradas, a lo cual nosotros le dijimos que habíamos ido a todos los sanatorios y que no lo habíamos logrado encontrar, y él nos dijo que hiciéramos énfasis en la búsqueda en sanatorios públicos psiquiátricos. Y bueno, ahí comenzó toda una búsqueda nuestra nuevamente por todos los sanatorios, hasta que llegamos al sanatorio Etxepare, y era ahí donde Pablo estaba internado. También lo otro asombroso, dentro de toda esa descripción que Marcelo nos daba de imágenes que venían, era que a él visualizaba una casa de verano, donde habían sierras, colinas, mar, y bueno, y ahí fue que y él no entendía qué relación podía tener eso con Pablo, y bueno, yo ahí fue que le dije que nosotros, toda nuestra niñez y bueno, y hasta nuestra adolescencia, veraneábamos en Playa Hermosa, que es un balneario cerca de Piriápolis, donde está rodeado de sierras, hay mar. La casa donde nosotros íbamos, que era la casa de mis abuelos, quedaba en un alto en el balneario, por lo cual todo tenía relación hacia la persona de Pablo, y que eso, para nosotros y especialmente también para Pablo, lo que era Playa Hermosa siempre fue un lugar muy especial para todos, por lo cual evidentemente Pablo, dentro de esa situación o de ese estado, evidentemente buscaba la paz y la tranquilidad en esos recuerdos, y evidentemente esos fueron los recuerdos que Marcelo pudo visualizar. Bueno, Marcelo, realmente impresionante, ¿eh? Como todos los casos que nos traes de tu trayectoria. La verdad que sí, como siempre digo, es muy gratificante esos, digamos, los aportes que a veces uno hace, y uno se entera a veces años después también de la dimensión que eso generó para la familia. Sin porque dudas. A veces, y bueno, me parecía muy lindo poder traerlo, y bueno, y le agradezco a la hermana que tan amablemente compartió su testimonio. Su caso. Bueno, nosotros te agradecemos a vos la presencia. Entiendo que el lunes que viene estás de nuevo, como siempre. Y a vos del otro lado te digo que nos vamos a una pequeñísima tanda y ya volvemos con más Algo Contigo. No te vayas de ahí.